Bueno, tenemos el gusto de recibir ahora en los estudios de RPP a dos especialistas en la aplicación de tecnologías para reducir la mortalidad producida por accidentes de auto. Las cifras en nuestro país son escandalosamente altas para una población que es la mitad que la italiana o la francesa, países que ustedes representan, porque usted es italiano, señor Giordanelli, y usted es francés, señor Frasca. Para 60 millones hay 10 muertos en Italia por día. 10 muertos por día por en Perú, accidente de tránsito. 8 muertos para la mitad de la población y para una quinta parte del número de autos. Sí, en realidad tenemos, en el Perú circulan aproximadamente 4 millones de vehículos, sí, incluyendo mototaxi, sí, y vehículos de 4 ruedas. En Italia circulan 50 millones. Entonces, aún teniendo aproximadamente el mismo número de muertos, muy similar, esa comparación significa que cada vehículo en Perú genera hasta 12 veces más muertos que un vehículo en Italia. Italia no es un país, decimos, que brilla en el mundo para sus estadísticas, ¿no? Si vamos a ver países está un poco Europa, mejor que Francia, pero Francia es cierto que queda en el centro de un continente en donde la gente viaja mucho de un lado a otro. Exacto. Y muchos de los accidentes son causados precisamente por desplazamientos de Alemania o de Escandinavia hacia España. Francia está en el centro de Italia, es una península periférica, digamos, si usted me lo permite. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosa puede hacer su empresa TrackLink Telematics para limitar esta mortalidad terrible que tenemos en las pistas y en las carreteras de nuestro país? Le explicamos. La Unión Europea, el 8 de mayo de este año, ha decidido que sea de uso obligatorio el sistema eCall, tecnología que salva vidas. eCall, Emergency Call. Sí, Emergency Automatic Call. ¿De qué se trata? Se trata de un sistema que se instala en vehículos de cualquier marca, modelo, año, no importa, suficiente que tenga una batería para alimentarlo. Es un sistema que incluye el recupero de vehículo en caso de robo, que tiene, entre otras cosas, un GPS, y también tiene un acelerómetro, giroscopio, unas cositas que lo que hacen es que detecta un choque. Cuando hay un choque grave, lo detecta, envía la data de este choque a un servidor que hace toda una serie de procesamientos en Brasil, con un respaldo en Roma, en Italia, y envía a la central de emergencia las dos informaciones más importantes que necesitamos para llegar rápidamente al punto del accidente. 1, la localización exacta del accidente. 2, la gravedad del accidente, porque mide la fuerza del impacto. La mide en G, que es una medida internacional física de aceleración y desaceleración, que para entendernos, para hacerlo simple, 2G es un choque leve, 4G es un choque que activa los airbags para los carros que lo tienen, 6G es un choque típicamente con heridos, pero no tan graves como para que no puedan levantar el teléfono y pedir ayuda. Por encima de 7G, el análisis de la base de datos de accidentes de tránsito más grande del mundo, con más de 500,000 de choques de nuestro socio Octotelematics en Italia, nos dice que por encima de 7G, lo más probable es que hayan heridos que estén sin conocimiento, que no puedan levantar el teléfono y pedir ayuda. Entonces, en esos casos... Hasta muertos. Hasta muertos, exacto. En estos casos, como decía, la tecnología por sí sola, sin que la víctima no tenga que hacer nada, avisa a la central de emergencia, y la central de emergencia, sabiendo dónde ha sido el choque, busca que la ambulancia para auxiliar salga del sitio más cercano, porque eso es muy importante. ¿Por qué esto salva vidas y reduce consecuencias de lesiones graves, es decir, reduce discapacitados? ¿Por qué? Muy simple. En los accidentes de tránsito, hablando de muertos, el 75% de los muertos fallecen en los primeros 60 minutos. De ese 75%, 25% fallecen en el acto. No se puede hacer nada, solo rezar. El otro 50% fallece a lo largo de los 60 minutos. ¿Por qué? Porque los accidentes de tránsito se fallece por un traumatismo violento. Entonces, cuando hay sangramiento abdominal, sangramiento en el tórax o depósito de sangre en la cabeza, cada minuto que pasa
Más sangre se deposita en la cabeza, que es una cosa fija, no crece, y más daños se hacen hasta la muerte. Entonces la hora de oro, que es un concepto médico internacional del 60 primeros minutos. Los primeros 60 minutos no significa que hay que atender después de una hora, significa que cada minuto que tú llegas antes de una hora, minuto 50, 40, lo que sea, puede salvar vida y puede reducir consecuencias de discapacidad. Más de 60 minutos, los juegos ya están hechos en el 75% de los casos. Todo esto lleva a que la Unión Europea ha estudiado esta nueva tecnología y ha adoptado que los 28 países miembros se vean obligados a que los autos dispongan de este instrumento tecnológico que da la señal cuando se produce el accidente y que permite ubicar el lugar exacto. Sí. Para que entendamos, señor Frasca, ¿es un aparato el que tengo que poner en mi automóvil? Correcto. ¿Qué es lo que tengo que poner? ¿Cómo es? Acá está la muestra. Para el público que nos sigue por la radio, lo que yo veo ahí es una cajita con un rabito, con una cola. Correcto. Perfecta descripción técnica. Eso es. La pregunta es la siguiente: ¿eso dónde va? Se conecta a la batería, un positivo o negativo. A la batería se conecta. En el motor, entonces, no dentro del automóvil, sino adentro del vehículo. Se esconde adentro del vehículo, porque también no lo tienen que encontrar los ladrones, porque además estamos para encontrar los vehículos. La otra pregunta, efectivamente. ¿Qué contiene la cajita esa? Tiene una antena GPS, típicamente, un acelerómetro, que como comentó Lorenzo. Un giroscopio. Son una serie de instrumentos que tienen que detectar el choque la fuerza del choque. Son las 11:17, tenemos que hacer una pausa, pero queda planteada la pregunta: ¿cuánto cuesta esto y cómo es que se coordina con los seguros? ¿Quién recibe la llamada? ¿Quién recibe el anuncio de esta máquina? ¿Cómo es que se organizaría eso? 11:17, breve pausa y regresamos con la respuesta de TrackLink Telematics. Muy bien, estamos con nuestros amigos de TrackLink, el señor Romén Frasca, gerente general, y el señor Lorenzo Giordanelli, director de telemática. Nos han mostrado una cajita negra con lo que yo he llamado una colita. Este es el aparato que va a registrar los impactos, entre otros, que va a recibir. Y de acá sale una onda con un mensaje hacia los servidores. Hacia servidores en Brasil, con respaldo en Roma, Italia, que lo que hacen, procesan la información con un motor de inteligencia artificial, con 20 algoritmos independientes que validan la data, la transforman en información, la despachan a la central de emergencia. ¿Qué recibe la central de emergencia? En el monitor, un mapa con la ubicación exacta del vehículo que ha chocado, la indicación del nombre del cliente, la placa, el modelo del vehículo y sobre todo la fuerza del impacto. Llega a la central de emergencia de la aseguradora. ¿Cuánto tarda ese viaje? ¿Cuánto demora? De 3 a 4 minutos, eso es lo que demora el proceso. En 4 minutos una central recibe la información para poder enviar a la ambulancia más cercana. Claro, a la ambulancia más cercana, eso es el punto muy importante. No es suficiente solo saber, sino también, porque si hay un choque en Miraflores y la ambulancia sale desde el Callao, no dependerá también la hora de oro se pasa. Del número de unidades que se tenga. Lógico, la idea es manejar los recursos que se tienen de la manera más eficiente. Esto en realidad es un sistema de comunicaciones. Exacto. Más que un aparato, el aparato forma parte de eso. Pero es un tema de tecnología y también de proceso. No es solo tecnología, es también proceso. En materia de costos, ¿cuál es el mayor costo? ¿El aparato, el proceso, la red de transmisiones? Yo le diría mitad y mitad. Estamos por ahí. Sí. El precio del aparato es el precio promedio de cualquier GPS común y corriente que se instala. Que se ha ido abaratando rápidamente en los últimos años. ¿Cuánto es el precio promedio? El precio promedio en el Perú de un GPS común y corriente es $220, $225. Nosotros salimos exactamente igual con el recupero de vehículo que incluye 640 soles. Y está previsto de que este dispositivo se instale en los autos, que el que compra pueda optar, yo quiero eso. Sí. Yo quiero eso. Muy bien, ¿está conectado a qué institución? ¿Quién recibe en el mensaje y da la alerta a la ambulancia? Muchas gracias por la pregunta.
Sí, las compañías de seguro del Perú, que ya hoy tienen una infraestructura para atender emergencias. Entonces hay 5 compañías de seguro. Cuando se les llama, solamente cuando se les llama. Claro, exacto. Normalmente es el teléfono. Ese es el punto, cuando se les llama. Pero Lady Diana creo que no hubiera podido llamar por teléfono desde su Mercedes en el Puente del Alma en París, ¿no? Puente del Alma, sí. No hubiera podido llamar, ya. Entonces ella hubiera tenido esto en su auto, se le hubiera salvado la vida. Ella, si bien recuerdo, falleció en el acto. Entonces tomó un tiempito. Tomó un tiempito. Sí. Entonces, pero decimos, las compañías que hay en el país, que son 5, 2 compañías manejarán directamente con su propia central de emergencia. Para otras 2 compañías seremos nosotros directamente que brindaremos el servicio, y una 5ª compañía que por ahora decimos no empezará, pero confiamos que en futuro sí nos acompañará. Y también para los que no están asegurados, porque, señores, la mayoría de las víctimas de los accidentes de tránsito no son necesariamente personas aseguradas. Pero es obligatorio estar asegurado. En Perú no. Sí. O sea, el SOAT. En el tema del SOAT, sí. Típicamente las compañías de seguros son organizadas para dar asistencia en las pólizas, no en el SOAT, sino en las pólizas ¿no? de asistencia. Exacto, ¿no? Entonces, la idea es extender el servicio a todos, no solo a los que estén asegurados, también a los que no están asegurados, porque la mayoría de las víctimas de accidentes de tránsito en el Perú son peatones, son pasajeros de buses, pasajeros de combi. Entonces, ahí debemos llegar. Fíjese usted que en Europa el precio de esos sistemas es de $100. Y acá estamos porque por los volúmenes. Entonces, claro. Nosotros debemos llegar a los $100 en el plazo más corto, y debido a que la Unión Europea lo ha hecho obligatorio, los vehículos dentro de 5 años no más van a salir con el sistema preinstalado. Obligatoriamente. Así es. Pero el sistema sale de fábrica, entonces solo será un tema del servicio, entonces se podrá bajar a $50, una cosa de ese tipo, entonces para masificar. ¿Desde cuándo podemos contar con esto? Nosotros desde enero empezaremos el servicio y contamos los números que aplicando los mismos coeficientes que la Unión Europea ha definido después de 10 años de test rigurosos en los países de la Unión. La reducción de muertos en los accidentes de tránsito por un 9% y de consecuencia de lesiones graves, es decir, discapacidad en un 15%, el cálculo para el Perú es que se podrán salvar hasta 5 personas por semanas y evitar 6 discapacitados de por vida por día, si es que todos vamos a tener ese servicio. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá que la seguridad en las rutas mejore y que esto inciten a la gente a manejar mejor, porque la verdadera precaución es manejar sin exceso, sin haber bebido, y el tiempo prudente. Ha tocado solo el último tema, porque lo ha introducido, es maravilloso. Ese sistema llega cuando ya el accidente se ha dado. La real actividad seria es la prevención. Y esa es la segunda fase, porque el mismo sistema lo que permite en una segunda fase es acusar. No acusar, es de crear al revés, crear un sistema de incentivos y de premios para que la gente maneje de forma responsable, de manera que le convenga el que maneja responsable. Hoy pagamos toda la misma póliza, el bueno, el malo, el que maneja. La idea es que recolectando data de estilos de manejo de las personas se puedan definir pólizas con primas diferentes y más accesible para los que manejan más responsable. O sea, el que maneja bien le va a costar menos, va a tener un incentivo para... Y ahí es donde se da la prevención. Muy bien, ojalá que así sea. Bueno, una especie de caja negra de los aviones, pero en los autos, para prevenir. Pero para prevenir, no para ver lo que pasó después. Muchísimas gracias por esta visita, gracias a señor ustedes. Giordanelli y señor Frasca. Muchas gracias. Ojalá que tengan mucho éxito en beneficio de esas vidas salvadas, 5 por día, y esos discapacitados salvados por día. Vamos a añadir algo. Estaremos en el Araper, en el Motor Show, esperándole con Stan para que pueda hacer una demostración del sistema. ¿Cuándo tiene lugar el Motor Show? Del 20 al 30 de noviembre. De acuerdo, 20 al 30 ahí, y habrá algún pabellón con su nombre, Tracklink Telematics. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.